Ante nada quisiera saludar a todos. Les habla el pastor Dan Arce de la iglesia Punto de Encuentro. Y en esta hora quiero continuar con una serie que se llama Una iglesia inquebrantable. 2 semanas atrás estuvimos hablando de cómo el apóstol Pedro trató de mostrarnos nuestra identidad, que somos una nación santa, un pueblo comprado por Dios, somos real sacerdocio. Luego la semana pasada estuvimos estudiando también en Primera de Pedro, a veces de por qué Dios permite que pasemos por fuego, así como un vaso de vidrio debe ser llevada a altas temperaturas para luego ser moldeado. Dios nos permite ser moldeado a través de pruebas y dificultades para que el mundo pueda ver lo que Dios hace con nosotros en medio de las pruebas, para que el mundo vea una diferencia. Pero hoy quiero continuar con un título muy importante. Y el tema de hoy es Teme a Dios. En el mensaje de hoy el apóstol Pedro nos explica uno de los temas más controversiales de hoy en la iglesia, y es el concepto del temor de Dios. La realidad es que nosotros vivimos en un mundo que ha sido creado por Dios y para Dios. Nosotros estamos en su historia, no es nuestra historia. Nosotros somos parte de su plan, no nuestro plan. Sin embargo, vivimos en un mundo que realmente poco reconoce a Jesucristo. Vivimos en un mundo que no entiende que Dios diseñó todo, pero para que Él sea glorificado, que la creación pueda ver, que la humanidad sepa y entienda quién es Dios. Quiero que abras tu Biblia conmigo en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Voy a leer el versículo 11 y el verso 12. Primera de Pedro 2, 11 y 12 dice así: Amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Y en el verso 12 dice: más bien pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Oye eso, gente que no cree en Dios. Pórtense de una manera bien. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes, como si fueran unos malvados, luego verán el bien que ustedes hacen. Escucha esto. El resultado final que Dios anhela, dice: y alabarán a Dios el día en que Él les pida cuenta a todos. ¿Sabe? Dios primero nos dice que debemos entender que somos extranjeros, forasteros, peregrinos. Vivimos al lado de muchas personas, pero esas personas saben que somos diferentes. Tú y yo vivimos rodeados entre gente que mayormente no conoce a Jesús, y a diario somos observados por ellos. De hecho, es posible que tú y yo seamos la única Biblia que ellos lean, el único mensaje que ellos escuchen. Quizás tú y yo seamos la única iglesia que ellos puedan atender. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios nos puso, desde el primer mensaje 2 semanas atrás te hablaba de que nos puso en un lugar alto llamado un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo comprado por Dios. Luego, la semana pasada, Jesucristo dijo: yo soy la piedra viva. Pero luego miraba a Pedro y decía: tú también eres la piedra viva. Tú eres un fragmento de la roca. Cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro, Petros, pequeña piedra, pero yo soy Petra, la roca grande, y sobre esa roca haré mi iglesia. Pero tú eres un fragmento de esta roca grande. Tú eres muy importante para que el mundo vea en tus victorias y en tus derrotas. Y por eso hoy el Señor Jesucristo nos apunta hacia otra área usando al apóstol Pedro, y nos dice que somos extranjeros, como quienes peregrinan a través de una tierra
distante a su hogar. Pero mire el objetivo. Y voy a continuar en el capítulo 2 del verso 13 hasta el verso 16. Estoy leyendo la versión de traducción en lengua actual que dice el verso 13 de Primera de Pedro 2. Para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades del gobierno. Esta pega. Pero mira lo que dice, obedezcan al emperador romano. Aquí está hablando clarito. Pues él tiene la máxima autoridad en el imperio. Luego dice en el verso 14, obedezcan también a los gobernantes. El emperador los ha puesto para castigar a los que hacen lo malo y para premiar a los que hacen lo bueno. Verso 15 dice, pero Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que la gente ignorante y tonta no tenga nada que decir en contra de ustedes. Verso 16, ustedes son libres porque son servidores de Dios, pero no crean que por ser libres pueden hacer todo lo malo. Y luego Pedro cierra con el verso 17 y él dice, escucha estas cuatro divisiones, categorías. 1, respeten a todos. 2, amen de manera especial a los miembros de la iglesia. 3, teme a Dios. Y por último, respeten al emperador romano. Honra a todos, ama a la iglesia, teme a Dios y honra al rey. El rey Salomón escribió en Proverbios capítulo 9, verso 10 y dijo que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y creo que de las 4 cosas que Pedro dice en esta frase, que él dice primero, honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios y honra al rey. El más sublime y más alto y más importante de estas 4 es teme a Dios. Si pudiese por un momento llevar tu atención a una historia que muchos conocen, se encuentra en el libro de Lucas. Lucas es el tercer libro en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas. En Lucas capítulo 23 está la historia de 2 ladrones que están puestos en 2 cruces, y uno a cada lado del Señor Jesús en el día de la crucifixión. Había un ladrón bocón, uno de esos ladrones que no importa, esté ganando o perdiendo, él siempre quería ganar, aunque sea con su boca. Se burlaba de todo, me imagino, cuando era joven o adolescente, y siempre chalequeando, siempre ofendiendo, insultando. No tenía miedo, no tenía temor a Dios. Y mira lo que él dice. Lucas capítulo 23, versos 39 y 40. Dice en el verso 39, y uno de los malhechores, uno de los criminales que estaban colgados, le injuriaba, o sea, le gritaba ofensivamente diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. La realidad, lo único que él quería era que alguien lo bajara del sufrimiento, un sufrimiento que él estaba pasando por algo que él merecía. Él había cometido los crímenes, no Jesús. Este ladrón estaba en la cruz pagando por algo que había hecho. Sin embargo, increíblemente, él, para cubrir su deseo de decir, sálvame, porque es muy orgulloso, y fíjate que él dejó que el salvarlo a él de último, dijo, sálvate a ti mismo, a ver si eres capaz. Él amenazaba a Jesús. Pero algo pasaba en la mente del otro criminal que estaba del otro lado. Recuerda que la Biblia dice que mientras Jesús cargaba los pecados de todo el mundo, el cielo, a hora del mediodía y plena tarde, se oscureció como si fuera de medianoche. El suelo temblaba. Todos sabían que algo estaba pasando. Hasta el centurión romano declaró con su boca que no había duda. Este hombre era hijo de Dios. Y el malhechor, este criminal, en el verso 40 de Lucas 23,
Y en Lucas 23, verso 40, este otro criminal dice que respondió el otro y le reprendió al primer criminal diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Escucha las palabras de este criminal. Este es un ladrón pagando por una deuda, ambos pagando por deudas que ellos debían. Uno jactancioso, y debo decir sin temor a Dios, y el otro sí temió a Dios. ¿Y sabes qué es increíble? Que fue su temor a Dios que lo salvó. Porque ese mismo día estuvo él junto al Señor Jesucristo en el paraíso. ¡Wow! Pero entiende esto, Jesús es el Hijo de Dios. Mira qué perfecta ilustración, porque tú y yo hoy somos hijos de Dios viviendo aquí en un mundo. Y Jesús estaba viviendo en una época donde el gobierno oprimía, el gobierno era cruel, el gobierno era falso. Los que gobernaban llenaban sus propios bolsillos y no estaban pendientes de la necesidad. Jesús vivió en una época así. Jesús se mantuvo bajo la autoridad de estas personas. Él no estaba aquí para tratar de derrocarlos. ¿Por qué? Porque Él estaba enfocado en un llamado más alto. De hecho, Él estaba en la cruz por una orden que desde el emperador hasta Pilato y todos los demás habían dado para que Él muera. Aún así se sometían a ellos. Pedro dice al final de 1 de Pedro 2:17, el último dice: honra al rey. Pedro literalmente está diciendo aquí a la gente de aquel tiempo y lugar: hey, honren al emperador, honren a Nerón, el emperador de este tiempo. De hecho, honren al emperador que permitió que Jesús muera. ¡Naguará! ¡Qué rudo! Me pongo a pensar en los dos ladrones al lado de Jesús. El ladrón en la cruz no tenía escapatoria, ya estaba clavado. Ambos estaban pagando por crímenes cometidos. Pero uno solo vio su propia historia. El otro vio que había algo mucho más grande que él. Él miró y se dio cuenta que hasta el planeta mismo, el cielo y la tierra estaban reaccionando a este dolor y la injusticia de que el Hijo de Dios sea clavado en una cruz. Y él miró literalmente al otro criminal culpable y le grita: teme a Dios, abre tus ojos, escucha tu corazón, Dios está aquí, estaba diciendo el criminal. Dios está aquí, témelo. Y fue su temor a Dios que lo salvó ese día. ¿Sabes? La ausencia del temor a Dios literalmente dejó al otro criminal como una sombra en la historia. Pero el otro criminal, el otro ladrón en la cruz, su temor a Dios le dio acceso al paraíso con Cristo Jesús. Y sabes, iglesia, creo que esa es la línea definitiva que marca la diferencia entre la iglesia del Señor y simplemente los que van a la iglesia. Y esa marca es quienes temen a Dios. Me viene a mi mente uno de los mandamientos en Éxodo capítulo 20, verso 7, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El no temer a Dios es poner en pequeño lo que Él nos dice. Es no valorar o no ver como importante lo que Dios es, lo que hace, lo que dice. Y de verdad que la ausencia del temor a Dios se produce cuando tú y yo una y otra vez ignoramos lo que Dios es y lo que Dios hace y lo que Dios dice. Y eventualmente ya carece de valor, de peso, de importancia su palabra en nuestras vidas. Y tarde o temprano te das cuenta que eres una persona que ya no teme a Dios.
Mira a tu alrededor, mira lo que está pasando hoy en redes sociales, en los videos. Hermanos latinoamericanos de diferentes países cometiendo crímenes atroces. ¿Qué está ocurriendo? Hay odio, y este odio arraigado por gente criminal. Fíjate que la mayoría de ellos se jactan de su criminalidad, de que son malandros. ¿Qué pasó allí? No tienen temor a Dios. Recuerdo hace algunos años en una de esas tiendas donde venden imágenes, estatuas de dioses, y digo dioses con D minúscula, imágenes de seres que la gente adora. Y le pregunté a la señora, ¿quién es este muñeco con un cigarrillo en la mano, un pie, una pierna doblado hacia la pared como inclinado y el otro pisando el suelo? Y ella me dijo que este era el santo para los malandros. Óyeme bien, estoy hablando aquí en Cabudare y Barquisimeto, estado Lara, en todo el centro, el santo para los malandros. Cuando tú no tienes temor a Dios, tu fe deja de ser en Dios y tú buscas alternativas. Y eso es lo que está pasando hoy. Vivimos en una humanidad, un mundo, un tiempo, una era donde la gente ya no teme a Dios. Quiero continuar porque el tiempo nos apremia, pero si tú pudieses un momento, abre tu Biblia en el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, casi al final, en el verso 56, entiende que ya Jesús había sido arrestado, ¿ok? Jesús ya no andaba libre con sus apóstoles. Jesús había sido arrestado. Judas lo había besado en la mejilla. Los soldados lo agarraron, se lo llevaron. Y trágicamente, una de las frases más tristes en el verso 56, al final dice que en ese momento todos sus discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Óyeme bien. Personas que habían estado con Jesús por 3 años y algo, viendo los milagros, viendo todo. Mira lo que dice Mateo capítulo 26. ¿Te recuerdas que te acabo de mencionar que al final del verso 56 dice los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron? Pero Pedro en el 57 nos dice que él trató de seguir a Jesús. Mira lo que dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, a Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero verso 58 dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Ahora entiende, esto no es como el patio de una casa, un solar que tú te imaginas. No, era un recinto grande con muchos espacios muy específicos. Había un área para corte, como para hacer cortes y juicios. Había un área de comisaría, había un área de reuniones, de asambleas grandes, medianas, pequeñas. Entonces Pedro logra escabullirse dentro de este sitio grande. Recuerda, a Jesús lo están pasando por acá, trataron de acusarle y dice que trajeron muchos testigos, pero ninguno de los testigos dio con algo, hasta que finalmente uno de los testigos dice: yo escuché por ahí que él dijo que él iba a destruir el templo en 3 días. Y bueno, por ahí se agarraron y empezaron a armar mentiras. Y oye bien lo que pasa. Y quizá aunque no esté escrito, yo sé que ocurrió. En uno de esos momentos, mientras Jesús está con los brazos amarrados detrás de su espalda posiblemente, porque hay un momento donde la Escritura nos dice que se burlaban de él, le golpeaban y le decían: si de verdad eres el Mesías, dinos quién te golpeó, mientras sus ojos estaban vendados, y le escupían. Pero yo sé que sin duda alguna, dentro de ese lugar, las miradas de Jesús y Pedro tuvieron que cruzarse, donde los ojos se conectaron. Pedro vio a Jesús y Jesús vio a Pedro. Pero
Al parecer, mucha gente empezó a reconocer a Pedro, cómo vestía, cómo hablaba, su porte. Y la gente empezó a preguntar: hey, ¿no eres uno de los que andaba con este hombre? Y increíblemente, Pedro logra convencer a todos que él no es uno de ellos. No conozco a ese hombre, no he oído de ese hombre, no he andado con ese hombre. ¡Wow! El temor que Pedro le tuvo al hombre prácticamente obstaculizó al que días atrás había sido dicho por Jesús mismo que tú eras una piedra viva, un fragmento de la gran piedra viva. Jesús le había dicho: Pedro, te voy a usar grandemente y tú y yo juntos vamos a construir la iglesia. Yo me imagino Pedro ese día: no, listo, Señor, no se hable más. Yo seré tu guardia de honor. Me lo imagino una rodilla en tierra y la otra mano sobre su pecho y corazón. Mira, yo voy a ser tu mano derecha, Señor. Yo voy a ser fiel contigo hasta la muerte. Porque Jesús le había dicho en Mateo 16:18: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Wow, Pedro estaba estimuladísimo, Pedro estaba contento, Pedro estaba feliz. Mira lo que Dios dice que va a hacer de mí. Y Jesús lo interrumpe en el capítulo 26 de Mateo. Le dice: no, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro prometiéndole cielo y tierra a Dios, y Jesús le dice: perdóname, Pedro, pero dentro de días y horas me vas a negar 3 veces. Tu temor al hombre será más grande que tu temor a Dios. Temer al hombre nos quita el temor a Dios. ¿Tú te imaginas? Pedro esa noche se fue derrotado, avergonzado, en lágrimas. Pero lo increíble es que la historia no termina allí. Jesús, a 3 días después, resucita, y Pedro y Juan son los 2 primeros que se enteran y les dicen: la tumba está vacía. Y Juan, como era más joven, corrió, le pasó por delante a Pedro, pero cuando llegó a la tumba se congeló. Pedro no, Pedro pasó volado hacia la tumba y gritó: no está. Y luego, horas después, a puertas cerradas. ¿Y por qué? Porque tenían miedo, temor del hombre. Todos temían que las autoridades iban a venir a matarles por ser seguidores de Jesús. Y las puertas estaban cerradas, y dice que Jesús se apareció en medio de ellos. Ellos sabían que las puertas estaban cerradas. Pedro vio eso. Pedro después, 40 días después, ve a Jesús ser llevado hasta las nubes y de allí al cielo. Pedro escucha que Jesucristo le dice que iba a venir el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, Pedro se va al aposento alto para esperar la llegada del Espíritu Santo. Y luego que el Espíritu Santo entra en los cristianos, dice la Biblia que Pedro predicó el primer mensaje, pero esta vez lleno del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Y dice Dios que 3,000 fueron salvos el primer día. Pedro ve el poder del Espíritu de Dios y se convirtió en el que negaba a Jesús a una fuerza indetenible. Pedro llegó a ser grande en los ojos de Dios. Si tú quieres, mira, el libro de los Hechos, capítulo 5, un hermoso libro, un libro triunfante, un capítulo triunfante. En Hechos capítulo 5, empezando en el verso 12, dice: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Recuerda, ya todo esto ha pasado. Pedro es otra persona y de repente hay poder en Pedro y los apóstoles. Y mira, continúa verso 12: estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Verso 13: pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, oye bien, el pueblo los tenía en gran estima.
A mí me impresiona que la iglesia cristiana es una de las iglesias que lleva más burla y escarnio a nivel mundial. Pero ¿a quién llaman cuando necesitan que oren por ellos? ¿A quién llaman sino a la iglesia cristiana? Mira verso 14 de Hechos 5:14 dice: y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Verso 15, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. Wow, hasta la sombra de estos hombres tenía el poder de Dios. Verso 16, y también la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero algo ocurre. Cuando el pueblo de Dios empieza a actuar en temor a Dios, mira lo que ocurre en el verso 17. Hechos capítulo 5, ahora el verso 17. Pero levantándose el sumo sacerdote, él era líder en los judíos, y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Y no un celo bueno, no es un celo santo por lo de Dios, era un celo de envidia. Verso 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Verso 19, pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolo les dijo, mira lo que dijo en el verso 20, id y puestos de pie en el templo y hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Ya sabes, si te arrestan por predicar la palabra y un ángel viene y te dice, hazle caso. Verso 21, habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y empezaron a enseñar. Y cuando llegaron el sumo sacerdote y los que con él estaban, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel. ¡Wow! Y enviaron órdenes a la cárcel para que los traigan. Pero los alguaciles que fueron, no los encontraron en la cárcel, en su celda. Y volvieron y le informaron y dijeron, ahora, pues señor, encontramos la cárcel cerrada con toda la seguridad y los guardias de pie a la puerta, no se quedaron dormidos. Pero cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Cuando ellos oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó, me da risa eso. Pues miren, los hombres que ustedes pusieron en la cárcel están allí en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo, pero eso sí, sin violencia, dice, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó y les dijo, os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas. Y ahora quieres traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Quiero pararte y llamarte la atención a esa frase. Les dijimos que no hablen más de Jesús porque en cierto modo nos estás haciendo sentirnos culpables de que lo hemos matado. ¿No es eso la lucha que la humanidad tiene contra Dios hoy todavía? No me hables de tu Dios, no me hables de Jesucristo, porque me siento culpable. Verso 29, pero respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, y presta mucha atención, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Prácticamente Pedro le dice a estas autoridades de Israel, hey gente, ustedes son autoridades puestas por Dios y
Uno, los vamos a oír. Dos, nos vamos a sujetar a ustedes. Tres, los vamos a respetar. Cuatro, no queremos levantar una oposición civil en contra de ustedes. Eso es a ustedes. Pero a Dios lo vamos a temer. Qué gran diferencia. A ustedes los vamos a escuchar y tratar de sujetarnos y respetarles. Pero a Dios los vamos a temer. Y nota que Pedro, cuando dice en el verso 17 de Primera de Pedro que honremos al rey, él estaba hablando del emperador. El emperador Nerón, que por cierto, Pedro está animando a que todos obedezcan al mismo emperador que poquito tiempo después termina matando y crucificando a Pedro boca abajo. Más adelante otro historiador llamado Eusebius escribió que Pedro pidió morir boca abajo, pues él no merecía morir de pie como su Salvador sobre una cruz. Escúchame, esta gente temía a Dios al punto de decir: no me importa si tengo que morir. Pero dice en el primer capítulo de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17, él dice: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Nota su frase, dice: vivan con temor reverente mientras sean peregrinos de este mundo. Esa palabra temor en griego, hay dos formas de decir el temor. Uno es phobos, y si lo analizas es de donde sacamos la palabra fobia, que es el ser colocado en miedo o en alarma. Pero la palabra fobeo es el acto de temer, pero es pasivo. Es estar alarmado, pero en una analogía de estar asombrado de algo. En otras palabras, en un asombro en estado de reverencia, extrema reverencia. Y fíjate que hoy, por más que aparezca su nombre en algunos libros de la historia, hoy no hablamos del emperador Nerón con gran grandeza y recuerdo. No, hoy hablamos es del temor que Pedro tenía al Dios Altísimo. Todos los emperadores antes y después de Nerón se creían dioses, se mandaban a estampar sus monedas con nombres diciéndose que son dioses, pero hoy no son más que polvo. Pero la iglesia del Señor y el Señor mismo hoy está vivo y permanecerá para siempre. Hoy todavía hay vidas siendo cambiadas por Cristo Jesús. Dios está vivo. Su misericordia aún permanece, su gracia aún alcanza al más vil de los pecadores. Su sangre aún cubre pecados hoy. Dios está vivo en mí. Dios quiere vivir en ti y su creación mismo lo alaba, porque Él es santo, Él es soberano y Él sabe lo que hace. Y por esto y muchas más cosas es que debemos temer a Dios. Quisiera concluir este mensaje ilustrándotelo con un juego que creo que todos los que me oyen en esta hora sabrán de este juego. Se llama Monopolio. Amo este juego personalmente. Lo tengo en el teléfono, lo tengo en la tableta. A veces yo, mis hijos y algunos familiares hemos jugado Monopolio los cuatro en una tableta tomando turnos, ya que no tenemos el juego, el original. Yo recuerdo jugando Monopolio con mis hijos cuando eran pequeños. Jugar Monopolio con niños pequeños es curioso, es interesante. Primero, no entienden bien el juego. De hecho,
tienen dinero y así sea un billete de 1 y 2 de 5, ellos dicen, tengo plata, cuando en realidad no saben cuánto tienen. Tampoco entienden el valor de sus propiedades. Quizás los 2 azules al final son los 2 más costosos, pero a ellos les gusta el marrón, entonces quieren los 2 marrones, que son los 2 más insignificantes en la tabla. Recuerdo que mis hijos no entendían el valor de las propiedades que tenían. Ay, cómo se ofendían y tomaban el juego a pecho si yo compraba uno, si yo compraba una propiedad o si yo les cobraba dinero. ¡Oh, papi, ¿cómo me vas a quitar mi dinero? La verdad es que ellos no entendían. Ninguno de ellos entendía que yo estaba tratando de ayudarles a ganar si solo confiaran en mí. El problema es que ellos dejaban que sus emociones controlaran la secuencia del juego que jugaban, a pesar de que no sabían jugar. Y creo que tú y yo estamos delante de Dios tratando, o quizás estamos delante de Dios pensando que nosotros hemos invitado a Dios a jugar nuestro juego, cuando la realidad es que es Dios quien nos invitó a nosotros. No solo nos invitó, está tratando de ayudarnos a ganar. Pero nosotros entramos en pánico, en miedo. ¿Por qué así? ¿Por qué este? ¿Y por qué me tocó esta carta? ¿Y por qué no puedo comprar aquello? Es que yo quiero ya. Y una y otra vez entramos en pánico en los planes que Dios tiene para nosotros. Amigo, tú tienes que entender que Dios es soberano. Dios es santo y Él está en control, quieras aceptarlo o no. Quizás hay cosas que han pasado en tu vida que tú dices, no me gusta ese plan. La realidad es que Dios no necesita que tú aceptes sus planes. Él simplemente quiere que le mires en asombro y en perplejidad digas, tú eres Dios, yo no lo soy, yo voy a confiar en ti. Amigo, iglesia, es tiempo que para que una iglesia sea inquebrantable, tú debes temer a Dios. Deja de creer que la vida es tu historia. Y recuerda que es su historia y Él nos ha invitado a ser parte. Teme a Dios y deja que Dios guíe tu vida. Gracias por habernos acompañado en esta hora. Gracias por haberte quedado con nosotros mientras compartimos la palabra de Dios. Deseamos desde la Iglesia Punto Encuentro que Dios te bendiga a ti, tu familia, tus amigos, y Dios te dé la fuerza, te dé el deseo de confiar en Él, de temer a Dios, porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Que Dios te bendiga.